Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Agustín Casorzo y te quiero dar la bienvenida a este curso completo Google Ads para no expertos. Es un curso que yo solía tener en mis programas de pago, pero ahora te lo regalo completamente para que tú lo puedas ver y te puedas beneficiar de este curso. Está todo el curso junto en un solo video y este es un curso introductorio, digamos, para principiantes o fundamental sobre Google Ads, donde yo te enseño todos los conceptos clave y fundamentales para que tú tengas una base sólida para que sobre eso tú puedas construir y crear tus campañas de publicidad en Google Ads, ya sea para tu negocio, sea el negocio que sea. Este mismo curso de Google Ads es el que han visto mis alumnos y con lo cual han formado la base con la que han hecho sus campañas, que han sido muchas muy exitosas en esta plataforma. Así es que nada, aquí te lo dejo. Aquí está lección por lección, todo en un solo video, que lo disfrutes. Y te recuerdo que todos los recursos y documentos o recursos que se mencionan a lo largo de este curso están adentro de mi comunidad de School que se llama Poder Interior y cuyo link te la dejo en la descripción de este video, o bien puedes ir a www.poderinterior.tv y ahí entrar a la comunidad y tener los recursos que se mencionan en este video. Así es que nada, disfrútalo, aprovechalo, por sobre todo, implementalo. Te leo en los comentarios. Bienvenido al curso de tráfico con Google Ads. Lo que vamos a ver en este curso vamos a entender cómo funciona todo el tráfico en Google Ads, ¿okay? Cuáles son las redes publicitarias de Google, la red de búsqueda, la red de display. Vamos a entender la misión de Google para que quede claro algunos conceptos con respecto a eso y entender de mejor forma el tema de la publicidad en Google. Vamos a ver también el tema de la subasta de anuncios, cómo funciona el sistema que usa Google para determinar qué anuncio aparece y en qué orden, ¿okay? Vamos a aprender también cómo funciona el tema de las palabras clave, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con eso, las palabras clave, las concordancias, cómo usar las palabras clave para hacer una campaña. También vamos a aprender cómo es la estructura de una campaña optimizada, cómo es la estructura de una campaña que no es optimizada, cómo funciona el tema de los grupos de anuncios o ad sets. También te voy a hablar y te voy a enseñar cosas específicas sobre los anuncios en Google, el concepto del porcentaje de impresiones, que es un tema muy importante y muy clave a la hora de hacer las campañas, y también finalmente sobre cómo optimizar campañas y cómo escalar campañas. Te voy a dar toda esta información, te voy a dar recursos y también recursos e información para que puedas ya empezar a crear tus campañas en Google Ads y entiendas todos los conceptos que necesitas tener para poder hacer buenas campañas. Vamos a ir directo al grano y te voy a dar la información precisa, sin rellenos, sino que lo justo y necesario para que puedas entender cómo funciona esto y puedas crear campañas que sean efectivas y funcionen y generen conversiones. Así es que vamos por ello. Tráfico con Google Ads. Entonces vamos a empezar con el tema de las redes publicitarias de Google. ¿Okay? Google tiene redes publicitarias. Estas redes publicitarias son básicamente estas dos que tú estás viendo en este momento en pantalla, que son la red de búsqueda y la red display, que son los lugares donde aparecen los anuncios. Bien, es así de simple, los lugares donde aparecen los anuncios. Entonces, como tú ya sabes, porque ya lo has utilizado muy probablemente, ¿cierto? Está la red de búsqueda, que es cuando aparecen anuncios, ¿ya? Cuando alguien entra a la página de Google, google.com, o entra con el navegador Chrome y escribe una búsqueda, ¿ya? Entra a Google y, por ejemplo, hace una búsqueda, en este caso venta de apartamentos, por poner cualquier cosa, y aparecen los resultados, ¿cierto? Esta que está acá es la página de resultados. Eso significa que es la página donde aparecen los resultados de una búsqueda. Y si te fijas, acá dice patrocinado. Entonces esto es un anuncio
Y entonces este primero de acá es un anuncio, ¿ya? Y de aquí para abajo ya son los resultados orgánicos, los no patrocinados. Entonces en este caso, en esta página de resultados, que también se le llama SERP, de Search Engine Results Page, aparece un anuncio y el resto de anuncios orgánicos. Sin embargo, la página de resultados muestra hasta 4 anuncios patrocinados, ¿ya? Hasta 4. En este caso, en este ejemplo, hay solo uno. Pero eso es, o sea, la red de búsqueda es cuando aparece un anuncio, cuando alguien busca una palabra en Google Ads, ¿ok? Y aparece marcado como patrocinado. Y la otra red es la red de display, ¿ya? Que es básicamente aparecer con anuncios gráficos, no de texto. Este anuncio de acá de la red de búsqueda es un anuncio de texto, porque si te fijas lo único que tiene es texto. Por ahí se pueden agregar anuncios, imágenes a los anuncios de texto, que te voy a hablar de eso más adelante. Pero la red display son anuncios gráficos y también de texto, pero principalmente gráficos en sitios web. Por ejemplo, acá si esto es un sitio web y tiene un espacio aquí para un banner, o acá si estoy desde el celular mirando, o YouTube también pertenece a la red display, que tiene anuncios que se pueden saltar antes de después de los 5 segundos, o anuncios que no se pueden saltar, o a veces anuncios que aparecen en este costado de la página de YouTube, y distintos tipos de anuncios. Entonces, red de búsqueda es aparecer con anuncios de texto cuando alguien busca algo, y la red display es aparecer con anuncios gráficos y también de texto en distintos sitios web, como YouTube o páginas web, como cualquier página, por ejemplo un blog o un portal de contenidos, etc. Entonces, esas son las redes publicitarias de Google y nosotros nos vamos a concentrar en este curso en la red de búsqueda. ¿Ya? Aquí es donde nos vamos a concentrar. Red de búsqueda, search en inglés, ¿cierto? Búsqueda, search. Entonces, para entender más cosas, antes de entrar en detalles técnicos de la red de búsqueda, hay que saber una cosa, y es lo que está acá. O sea, el 79% de los ingresos de Google viene de la publicidad, ¿cierto? Aquí está el gerente de finanzas de Google contando la plata, ¿cierto? Pero tú tienes que saber que el 79% de los ingresos de Google viene de la publicidad. ¿Qué significa eso? Que Google gana plata porque la gente está pinchando y haciendo clic en sus anuncios. Es su principal ingreso y su principal modelo de negocio. Es más, si nosotros vemos aquí el detalle, que es la gráfica más actualizada que he podido encontrar, que está en el sitio de la 4-Week MBA BI, análisis de la 4-Week MBA, tienes que Google tiene un ingreso total, una facturación total de 282,83 billones en el año 2022, de los cuales 224 fueron por publicidad. Eso significa que el 79% de sus ingresos viene de la publicidad, es decir, gente haciendo clic en los anuncios. Así de simple, gente haciendo clic en los anuncios. Entonces, te digo esto porque muchas veces a mí me ha tocado escuchar un mito que no es bueno. Y es que ese mito es que las personas no hacen clic en los anuncios, ¿cierto? Yo he escuchado a muchas personas erróneamente y todo el tiempo diciendo eso, que dicen, no, es que lo que pasa es que yo no hago clic en los anuncios porque sé que son anuncios y me están vendiendo, entonces no hago clic en los anuncios. Entonces, como ellos no hacen clic en los anuncios, tienden a pensar que el resto de la gente no hace clic en los anuncios. Pero te recuerdo que el 79% de los ingresos de Google viene de la publicidad, y eso es gente haciendo clics en los anuncios. Y Google tiene todo un sistema, un software, y tiene a los ingenieros literalmente más inteligentes de todo el mundo y los informáticos más inteligentes de todo el mundo, haciendo que las personas hagan clic en los anuncios. Entonces, las personas sí hacen clic, y si tú haces una campaña, te va a dar resultados, porque Google está encargado de que eso pase, ¿ya? Entonces, este mito lleva a algunas personas a tomar decisiones de no hacer Google Ads, dejando mucho dinero sobre la mesa. Pero la verdad es que la oportunidad de hacer Google Ads es gigantesca, porque mucha gente está pinchando anuncios todos los días, y esos anuncios
deberían ser los tuyos también. Ahí hay buen tráfico y hay buenos resultados. Entonces, primero que nada, sepamos esto para que en base a esto sigamos adelante. ¿Cuál es la misión de Google? También es importante entender esto para entender el funcionamiento de Google y por qué hace lo que hace. Entonces, la misión de Google, como tú estás viendo acá, es responder la consulta de búsqueda del usuario, ¿ya? Con la menor cantidad de clics posibles. Eso es lo que quiere Google, responder la consulta de búsqueda del usuario con la menor cantidad de clics posible. Y para hacer esto tiene que ordenar y clasificar todos los sitios web del mundo. Tiene que saber de qué se tratan, cuáles son sus temáticas para poder ordenarlos y clasificarlos y mostrarlos a las personas que hacen consultas de búsqueda de la forma más relevante, donde esa consulta de búsqueda sea respondida para el usuario con la menor cantidad de clics posible. ¿Y cuál es la lógica de eso? Si el usuario encuentra lo que busca cuando está usando Google, va a tener una experiencia satisfactoria y va a seguir usando Google. Y si sigue usando Google, va a ser propenso a pinchar o hacer clic en los anuncios. Básicamente a eso se dedica Google. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo te dejo un link que es oficial de Google, que vamos a revisar acá, que habla de la misión de Google, que dice: nuestra misión es organizar la información del mundo y hacer que sea útil y accesible para todos. ¿Cierto? Es con lo que yo le estaba diciendo recién. Entonces, bueno, aquí da cierta información, tú lo puedes ver. Y aquí dice: mapeamos la web y otras fuentes continuamente para ofrecerte información útil y relevante. En otras palabras, ordena y clasifica todos los sitios web del mundo para poder presentarlos a las personas cuando, con la información correcta cuando hace una consulta de búsqueda. ¿Por qué? Porque la misión de ellos es organizar la información del mundo y hacer que sea accesible para todos. Entonces, bueno, mostramos los resultados de distintas formas para hacer la información útil y relevante, ¿ya? Bueno, el tema de la privacidad y bla, bla, bla. Entonces, básicamente, esa es la misión de Google. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Que si, por ejemplo, nosotros vamos a Google, ¿ya? Y vamos a Google y ponemos la palabra clave calculadora, nos va a poner una calculadora aquí de frente, en vez de hacernos entrar a un sitio con una calculadora adentro. ¿Para qué nos va a hacer entrar a un sitio con una calculadora adentro? O mostrar un sitio donde puedo descargar una aplicación de calculadora, si nos puede mostrar la calculadora aquí de frente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Google nos quiere satisfacer nuestra consulta de búsqueda con la menor cantidad de clics posible, ¿ya? Entonces lo mismo, por ejemplo, pasa si buscamos el tiempo, ¿ya? Si ponemos el tiempo en Medellín, va y me muestra el pronóstico del tiempo de una vez, que lo saca de una página y lo pone acá, pero no me hace entrar a una página a ver el tiempo. ¿Por qué? Porque me quiere dar la respuesta con la menor cantidad de clics posible. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con el tipo de cambio, ¿cierto? Si yo pongo $100 en CLP, pesos chilenos, me muestra el resultado de una vez, en vez de hacerme entrar a una página que tenga una calculadora de conversión, etcétera, etcétera. Bien, entonces ese es el tema con la misión de Google, para que tú ya vayas entendiendo mejor cómo funciona y cuál es la lógica de todo esto. La subasta de anuncios. Entonces, cuando estamos hablando de la subasta de anuncios, se refiere al ranking del anuncio, ¿ya? Al ranking del anuncio. ¿Te acuerdas que en la página de resultados, si alguien hace una búsqueda acá y aparece el anuncio 1, 2, 3, 4, la pregunta es: ¿qué anuncio aparece primero, segundo, tercero y cuarto y por qué? ¿Cuál es el criterio? ¿Cierto? Entonces, si yo voy, por ejemplo, aquí a hacer una búsqueda, ¿ya? Y pongo venta de carros, ¿ya? Y vas a ver aquí no, vamos a ver, voy a poner mejor seguros de vida, ya, seguros de vida, y me aparece Seguros Falabella, Sura en línea, seguros digitales, seguros Bolívar. Me aparece 1, 2, 3, 4 anuncios, y después aquí están los orgánicos.
Entonces la pregunta es, ¿por qué este sale primero? ¿Por qué este sale segundo? ¿Por qué este sale tercero y por qué este sale cuarto? ¿Por qué no salió este primero o segundo o tercero? ¿Cierto? A eso se refiere con la subasta de anuncios. Entonces la subasta de anuncios funciona de la siguiente forma. ¿Ya? El ranking del anuncio, es decir, si va primero, segundo, tercero o cuarto, depende principalmente de dos factores: el nivel de calidad y el costo por clic máximo. ¿Ya? Entonces, el costo por clic máximo es básicamente el máximo valor económico que está dispuesto a pagar un anunciante por un clic. O sea, yo anunciante, digamos que, por ejemplo, en este caso, el anunciante es Falabella, aquí el anunciante es Sura, aquí el anunciante es Seguros Alfa. Es el anunciante cuánto es lo máximo que está dispuesto a pagar cada vez que le hacen un clic. Quizás está dispuesto a pagar 20 centavos de dólar, 30 centavos de dólar, $1, 2, 3 dólares, 4, 5 dólares. ¿Cuánto es lo máximo que está dispuesto a pagar el anunciante por un clic? ¿Ya? Y eso se multiplica por el nivel de calidad. ¿Ya? Entonces el costo por clic máximo, digamos que es la fuerza bruta, es cuánto presupuesto, cuánta plata tiene el anunciante y cuánto está dispuesto a pagar. Pero el nivel de calidad ya tiene que ver con cómo está hecha la campaña. Entonces hay distintos factores que afectan el nivel de calidad, y el nivel de calidad es algo que tiene mucho que ver con las campañas y algo que vas a ver constantemente si es que haces campañas de Google Ads. Y lo primero es el CTR o el Click-Through Rate, o en otras palabras el porcentaje de clics. O sea, de las veces que se imprime el anuncio, las veces que se muestra el anuncio, cuántas veces se le hace clic. ¿Okay? Por ejemplo, acá yo hice una búsqueda, ¿cierto? Yo hice aquí una búsqueda, puse seguros de vida y aparecieron 4 anuncios. 4 anuncios. Cada uno de estos anuncios, cuando yo busqué acá, se imprimió una vez. ¿Por qué? Porque yo hice una búsqueda y se mostraron los anuncios una vez. Si yo voy y busco, por ejemplo, hago otra palabra, ya, por ejemplo, seguros de vida en Colombia, y vemos quizá el mismo anunciante, ya, y si fuera el mismo anuncio, ese mismo anuncio ya habría tenido otra impresión, 2 impresiones, si es que hubiese sido exactamente el mismo anuncio. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, aquí sobre la línea dice, vamos a ver acá una cosa, parece que el anuncio de Suralínea fue el mismo. Entonces en ese caso Suralínea tuvo 2 impresiones. ¿Ya? Entonces el CTR es el porcentaje de clics, es de todas las veces que el anuncio se imprime, cuántas clics se le hacen, es la tasa de clics. Entonces a mayor CTR, mayor nivel de calidad. Lo otro es la relevancia del anuncio. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que qué tanta relación, digamos, tiene la búsqueda que hizo el usuario, es decir, la palabra clave que puso con, o el término de búsqueda, con el anuncio como tal. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si aquí yo pongo seguro de vida, ¿cierto? Y este anuncio dice seguro de vida completo, es relevante, ¿cierto? Aquí dice tener una vida segura y sana, seguro digital alfa, ya, pero aquí no me hablan tan directamente como de seguros de vida, entonces quizás esto es menos relevante, podría ser menos relevante, así, haciendo un análisis muy por encima. O por ejemplo, si yo pongo seguro de vida y me aparece un anuncio de cualquiera que dice seguros de auto, eso no sería relevante o sería menos relevante. Entonces, básicamente a eso se refiere la relevancia. ¿Ya? Entonces, muy clave que los anuncios sean relevantes con la búsqueda. Entonces, a mayor relevancia, mayor nivel de calidad. Luego viene la calidad de la página de aterrizaje. Es decir, si por ejemplo estamos acá y yo hago clic en este anuncio, o hago clic aquí en Sura en línea, o en este clic de Alfa, y voy y veo la página de Falabella, ¿ya? Entonces, la calidad de esta página, ¿ya? La calidad de la página, ¿cierto? La calidad de la página de aterrizaje
tiene una influencia directa en el nivel de calidad y por lo tanto en el ranking del anuncio. Entonces, esta página, bueno, hay un montón de factores que determinan el nivel de calidad de la página, como por ejemplo el texto que tenga acá, en este caso dice seguro de vida, entonces eso tiene que ser relevante con el anuncio y con la búsqueda, entonces eso, si aquí dijera seguros generales, sería menos relevante, ya, la velocidad de carga de la página, ¿cierto? Y una serie de factores que tienen que ver con la página, con la calidad de la página, que influyen en el nivel de calidad, ¿ya? Por ejemplo, Sura, aquí dice tu seguro personalizado, un seguro para todos, tu familia y tus mascotas. Quizás esta página podría ser más relevante si tuviera la palabra seguro de vida ahí, que no la tiene directamente en el título. Entonces, bueno, y hay otros distintos factores que también influyen. O el seguro digital alfa, ya es otro formato de página, etcétera, y hay distintos factores que evalúa Google para determinar la calidad de la página de aterrizaje. Y lo otro son las extensiones de los anuncios, ¿ya? Extensiones de anuncios. Más adelante te lo voy a mostrar, pero los anuncios tienen extensiones. Por ejemplo, este anuncio de acá no está usando ninguna extensión, es solamente el título del anuncio y la descripción. Pero por ejemplo, este de acá sí tiene una extensión del anuncio, que son estos links que están aquí, que son extensiones de enlace, ¿ya? Y así como extensiones de enlace, también hay otros tipos de extensiones, que vamos a hablar de eso más adelante y te las voy a mostrar. Entonces, que el anunciante esté usando extensiones de anuncio le juega a favor y le sube el nivel de calidad. Entonces, bueno, acá hay unos links que tienen que ver con la subasta, que es un link, una página oficial de Google, que te explica cómo funciona la subasta, ¿cierto? Explicado oficialmente por Google. Entonces tú puedes leer esto también para complementarlo con la información que yo te acabo de dar. Y con respecto al ranking, aquí Google también explica más a detalle el ranking del anuncio, ¿cierto? Lo que yo te estaba explicando acá, que se da por esta multiplicación de estos dos factores, pero aquí te lo habla con más detalle. Entonces, por ejemplo, en términos generales, dice, el anuncio se compone de 6 factores. La oferta, o sea, la oferta es el costo por clic máximo, cuánto el anunciante ofrece por clic, a pagarle a Google por clic. La calidad de los anuncios y la página de destino, ¿cierto? La página de aterrizaje. Ya, los rankings de límites del anuncio, la competitividad de la subasta, el contexto de la búsqueda del usuario, el impacto esperado de los recursos del anuncio y otros formatos de anuncio. Y aquí da ejemplos. Entonces, básicamente lo que está hablando acá, en resumen, es lo mismo que yo te estoy explicando acá con otras palabras, y se resume a eso. Bien, entonces, eso es el tema de la subasta de anuncios y por qué Google define qué anuncio aparece primero, segundo, tercero o cuarto en la red de búsqueda y cuáles son los factores que influyen. Entonces, como puedes ver, está la fuerza bruta, que es cuánto tú estás dispuesto a pagarle a Google, que influye un montón, y por otro lado, la calidad de la campaña, cómo está hecho, ¿cierto? El nivel de calidad, que tiene que ver con el anuncio, el anuncio como tal, que son estas dos cosas de acá, y también el tema de las extensiones, y con la página de aterrizaje, que influyen mucho en el ranking. Entonces significa que tú puedes no necesariamente ofrecer mucha plata, pero sí tener una buena calidad y que influya en tener un buen ranking y buen tráfico. ¿Ok? Entonces ese es el tema con la subasta de anuncios. Palabras clave. Esto es un tema supremamente importante que es, valga la redundancia, importantísimo entenderlo bien, porque es la médula de todo, es el origen de todo, ¿ya? Las palabras clave van a hacer que tú selecciones, van a hacer que aparezca tu anuncio, ¿ya? Entonces acá yo pongo este dibujo como de un ejercicio de matemática, porque siempre lo explico con el mismo ejemplo, para decir en otras palabras que el tema de las palabras clave es como un ejercicio de matemática, ¿cierto? ¿Qué pasa si tú estás resolviendo un ejercicio de matemática en una prueba para el colegio, la universidad, donde sea, y empiezas a desarrollar el ejercicio de matemática, ¿cierto? Paso por paso.
Y si te equivocas en un paso, de ahí para adelante está todo malo, ¿cierto? Un ejercicio de matemática tú lo puedes ir haciendo y desarrollarlo paso por paso. Y todos tienen que estar correctos para que finalmente el ejercicio esté correcto. Pero si de los 5 pasos que hiciste te equivocaste en el segundo, de ahí para adelante están todos malos. Si te equivocaste en el cuarto, de ahí para adelante está todo malo. Con las palabras clave es igual. Nosotros vamos a tener que hacer una selección de palabras clave cuando hagamos nuestra campaña de Google Ads. Y si la selección de las palabras clave está mal, no hay anuncio que pueda contrarrestar ese efecto, no hay nada que tú puedas hacer para hacer que una campaña que está con una mala selección de palabras clave funcione bien. Entonces por eso es supremamente importante el tema de las palabras clave. Y para eso tienes que entender una cosa. Que en Internet, en Google, cuando hay búsquedas, tenemos 3 grandes categorías de usuarios. Los ociosos, los buscadores de información y los compradores. Entonces nosotros queremos que nuestra selección de palabras clave descarte a los ociosos, descarte a los buscadores de información que están buscando información para hacer tareas para el colegio, para la universidad, o gente que está buscando información solo por ocio. Y lo que queremos son palabras clave que de alguna forma identifiquen a un comprador, una persona que quiere comprar algo, para que a ese tráfico nosotros le mostremos nuestro anuncio, el anuncio sea relevante para esa persona, la persona haga clic, llegue a la página y llene un formulario, genere una conversión y en últimas compre. Bien, entonces, ¿cómo nosotros hacemos para llegarle a los compradores? ¿Cómo nosotros hacemos para llegarle a los compradores y no a los ociosos ni a los buscadores de información? Con una cosa que se llama intención comercial. ¿Ya? Intención comercial o intención de compra. Tú tienes que ser capaz de determinar si una palabra clave tiene intención comercial en sí misma como tal o una intención de compra. Entonces te lo voy a explicar aquí con un ejemplo. Imagínate que tú vas a Google, ¿ya? Y estamos aquí en el nicho del desarrollo web, ¿ya? Y digamos que tú hiciste una búsqueda y la palabra clave que buscaste fue desarrollo web, tal cual, desarrollo web. Y mira aquí, apareció la página de resultados, pero ninguno de estos, blog de HubSpot, aquí aparece una sección de más preguntas, Wikipedia, desarrolloweb.com, tecla.io, ninguno de estos es un anuncio. Es más, Google acá entiende que tú estás buscando información sobre desarrollo web como un tema general. Entonces te muestra información de este tema general. Hasta te muestra acá esto de desarrollo web, que es una información extraída de Wikipedia, con la definición de desarrollo web. Aquí te muestra este como widget de comentarios con más preguntas, con respuestas a preguntas sobre el tema del desarrollo web. Te muestra Wikipedia, que es una página de información, no es un anuncio. ¿Por qué? Por la forma de la palabra. La palabra desarrollo web no tiene una intención de compra clara. Pero, si por ejemplo, nosotros vamos a Google y en vez de buscar desarrollo web ponemos desarrollador web, fíjate acá, desarrollador web, aparece un anuncio patrocinado, aparece otro anuncio patrocinado, aparece otro anuncio patrocinado, otro anuncio patrocinado, aparecen 4 anuncios, ¿ya? ¿Y qué anuncios son esos? Por ejemplo, carrera de desarrollador web, ¿ya? Una página de esto un curso, una carrera. Aquí te aparece un anuncio de un sitio de freelancers, workana.com, con desarrolladores web que ofrecen su trabajo. Acá después carrera de desarrollador web, después Udemy, curso de desarrollador web, curso de desarrollo web. Entonces, ¿qué pasa? La palabra desarrollador web en sí, intrínsecamente, tiene una intención comercial detrás, porque el que busca desarrollador web, el que está detrás del computador buscando y tecleando desarrollador web,
intrínsecamente lo hace para, por ejemplo, convertirse en desarrollador web y meterse en una carrera de desarrollador web, ¿cierto? Y pagarla, obviamente. O quizás encontrar un desarrollador web para que le haga un trabajo. En cualquiera de estos casos, estamos hablando de que hay dinero de por medio. O sea, la palabra clave tiene intención comercial. ¿Ya? Entonces te fijas cómo cambia la página de resultados en función de la intención comercial de la palabra clave. ¿Ya? Entonces, y ya viste en desarrollo web cómo la página de resultados te muestra información sobre. Entonces esa es una forma de diferenciar a los compradores de los ociosos de los buscadores de información, buscando palabras clave que tengan intención comercial o intención de compra. Entonces, por ejemplo, desarrollo web versus desarrollador web. Si tú vas y buscas producción de eventos, tiene una intención de búsqueda de información, pero la palabra clave es productora de eventos. Si yo busco productora de eventos, quiero buscar una empresa productora de eventos. ¿Por qué? Porque quiero hacer un evento y quiero una productora que me lo haga. Pero si busco la palabra producción de eventos, quizás quiero buscar información sobre la producción de eventos en general. No necesariamente contratar una productora de eventos. ¿Ya? Entonces te vas dando cuenta de las sutilezas de esto. Ahora, si yo voy y pongo seguro de auto, sí, tiene una intención comercial. Pero si pongo seguro de auto Hyundai, o seguro de auto Toyota, o seguro de auto marca de auto, ¿sí? Hay una intención comercial mayor porque estoy siendo más específico con la palabra. Si yo pongo seguro de auto Hyundai, es más probable que tenga un auto Hyundai y quiera un seguro de auto específico para esa marca. Por lo tanto, le da una mayor intención comercial a esa palabra clave que comparado con seguro de auto a solas. Si pongo seguro de auto, quizás estoy en una etapa previa a la compra y estoy simplemente buscando información porque me voy a comprar un auto, un carro en 2 o 3 meses más y para ese momento ya quiero tener la información lista para comprar el seguro de auto en ese momento. Pero si pongo seguro de auto Hyundai, es más probable que ya tenga la necesidad o el deseo de comprar un seguro de auto porque estoy agregándole una especificidad a la palabra. ¿Ya? O si ponemos cualquier palabra clave que diga, por ejemplo, empresa de, palabra clave y precio, ubicación. Por ejemplo, empresa de aseo industrial en Santiago. Esa palabra clave tiene alta intención de compra. ¿Ya? O pongo clínica estética, precio. También tiene una alta intención de compra. Bien, entonces así vamos viendo y aprendiendo cómo es el tema de la intención comercial de las palabras clave. Otro ejemplo, imagínate que tú pones departamentos en Providencia, ¿ya? Porque estás buscando información sobre los departamentos que están en Providencia, pero no estás especificando si es arriendo, si es compra, nada, solo pones departamentos Providencia. ¿Tiene una intención comercial? Baja. Tiene una intención más bien de búsqueda de información. Pero si pones arriendo de departamentos en Providencia, allá estás especificando que estás buscando arriendo. Como estás haciendo esa especificación, aumenta la intención de compra de esa palabra clave, la intención comercial. O si pones arriendo de departamento, 2 dormitorios en Providencia. Entonces ahora Google le está diciendo que quieres arriendo y además que quieres 2 dormitorios. Está siendo más específico. Por lo tanto, la intención de compra va en aumento. Y así sucesivamente. Arriendo de departamento amoblado, 2 dormitorios en Providencia. ¿A qué voy? En la medida que es más específica la palabra clave, mayor intención de compra tiene. ¿Okay? Y también tiene que ver con específicamente lo que se está buscando. ¿Ya? Porque yo puedo estar buscando tutorial de sitio web. Tutorial de cómo agregar un botón de compra en mi sitio web. Tutorial de cómo cambiarle el color a mi botón de compra mediante código en mi sitio web. ¿Cierto? Ahí va aumentando la especificidad de la palabra clave, pero no con una intención comercial, sino que con una intención de búsqueda de información, porque quiere un tutorial. Entonces de pronto alguien que quiere un tutorial podría querer comprar un curso, podría ser, pero no es una intención comercial así como muy alta, como en caso de este tipo de palabra clave o en el ejemplo que te mostré acá. ¿Ok? Entonces, ese es el tema con las palabras clave.
tienes que tener palabras clave y saber seleccionar las palabras clave que determinen que son compradores. Y para eso tienes que saber tú identificar palabras clave de alta intención comercial, cosa que vamos a ver más adelante en el curso, pero ese es el concepto ultra, hiper, requete, contra, mega importante que tienes que tener ultra claro, y entendiendo esto bien y dándole, haciendo esto correctamente con este criterio, prácticamente tu campaña va a estar bien hecha. Así es que mucho ojo con este tema de la intención comercial de las palabras clave. Espero que te haya quedado claro con estos ejemplos, porque la verdad es que son bastante directos y gráficos. Así es que eso es con este concepto. Concordancias de la palabra clave, de las palabras clave. Siguiendo con el tema de palabras clave, te voy a explicar lo que es el tema de la concordancia. Entonces, el tema de la concordancia te lo voy a explicar ahora. Pero básicamente tenemos 4 tipos de concordancia de palabra clave, ¿ya? Amplia, frase, que está aquí entre comillas, exacta, que está aquí entre los corchetes, y negativas. Entonces, ¿qué pasa? Voy a ir acá, a este link que está aquí, que dice fuentes amplia, frase y exacta, y te voy a explicarlo con información de Google directamente. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí Google te explica, las palabras clave son frases, palabras o frases que se utilizan para encontrar coincidencias entre los anuncios y los términos de búsqueda del usuario. O sea, palabra clave hace que coincida lo que quiere el usuario con el anuncio que se muestra. ¿Ya? Entonces aquí te habla de las concordancias, que son amplia, broad, phrase, broad match, phrase match o exacta, amplia, frase, exacta. Entonces, por ejemplo, amplia, ¿ya? ¿Qué significa eso? Dice, los anuncios pueden aparecer en búsquedas que estén relacionadas con su palabra clave. ¿Ya? Sí. Incluso aunque no contengan los términos de la palabra clave como tal. ¿Ya? Esto es útil para atraer más visitantes a tu sitio web, dedicar menos tiempo a la creación de listas de palabras clave y centrar tu inversión en palabras clave que tienen buenos resultados. ¿Ya? La concordancia amplia es el tipo de concordancia predeterminada que se asigna a tus palabras clave. ¿Qué pasa? Tú cuando haces una campaña en Google Ads y pones las palabras clave de tu campaña para las cuales quieres que cuando alguien las busque tu anuncio aparezca, para cada palabra clave tú tienes que seleccionar si quieres que esté en concordancia amplia, frase, exacta. Y también tienes que agregar finalmente palabras clave negativas. O tienes la opción de hacerlo y yo te recomiendo que lo hagas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes tu lista de palabras clave haciendo tu campaña, y cuando hagas tu campaña lo vas a ver gráficamente, pero ahora en concepto, cuando tú tengas tu lista de palabras clave dentro de tu campaña, de tus conjuntos de anuncios, y la palabra clave aparezca así sin comillas y sin corchetes, significa que la palabra clave va a estar en concordancia amplia. Pero si tus palabras claves tú las pones en concordancia de frase, tus palabras claves van a aparecer entre comillas. ¿Ya? Es solamente para representar la concordancia, no significa que la gente va a buscar poniendo la palabra clave entre comillas en Google, porque la gente no le pone comillas a las palabras, la gente va y pone una búsqueda nomás. ¿Ya? Y si le pones un corchete a cada palabra clave, significa que estás diciéndole a Google que la concordancia de esa palabra clave sea exacta. Entonces, como viste acá, si tú pones tus palabras clave en concordancia amplia, significa que los anuncios pueden aparecer en búsquedas relacionadas con su palabra clave, no necesariamente que buscó exactamente esa palabra clave. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el ejemplo está en inglés, dice Low Carb Diet Plan. ¿Ya? Pero fíjate acá lo que te voy a mostrar aquí al lado. Aquí en el ejemplo de Google, que lo pone en inglés, dice la palabra clave está en amplia y la palabra clave es Low Carb Diet Plan, o sea, dieta baja en carbohidratos. Y si está en amplia, significa que el anuncio may show, o sea, ads may show on searches, o sea, si esta palabra clave está en amplia, el anuncio podría mostrarse en búsquedas de palabras clave como carb free foods, como
comidas bajas o libres de carbohidratos, o dieta baja en carbohidratos, o libros de dieta mediterránea, ¿cierto? O cómo bajar los carbohidratos, o comidas bajas en carbohidratos o libres de carbohidratos. Entonces son palabras clave, ¿ya? Que como dice acá, son relacionadas, pero no es la palabra clave exactamente como tal, ¿ya? Entonces, a fin de mostrar coincidencias relevantes, este tipo de concordancias también puede considerar lo siguiente: las actividades de búsqueda del usuario reciente, el contenido de la página de destino y otras palabras clave de un grupo de anuncios para comprender mejor la intención de las palabras. ¿Ok? Entonces eso significa concordancia amplia. Luego dice concordancia de frase y dice así. Fíjate lo que dice acá, voy a agrandarlo un poco más. Fíjate acá, concordancia de frase. Los anuncios pueden aparecer en las búsquedas que incluyan el significado de su palabra clave, ¿ya? El significado de la palabra clave puede ser implícito y las búsquedas de los usuarios pueden ser una forma más específica del significado. Con la concordancia de frase puede llegar a más búsquedas que con la concordancia exacta y a menos búsquedas que con la concordancia amplia, ¿cierto? Está entre medio, ¿ya? Y mostrar sus anuncios solo en las búsquedas que incluyan su producto o servicio. Entonces la sintaxis es la comilla. Entonces, por ejemplo, si la palabra clave es zapatillas para tenis, ¿ya? O zapatos para tenis, o calzado para tenis, en este caso tenis shoes, o sea, zapatos para jugar el deporte tenis, y está puesta entre comillas, o sea, en concordancia de frase, el anuncio se podría mostrar para, en vez de zapatos tenis, zapatos para tenis, o comprar zapatos para tenis en promoción, o zapatos para tenis rojos, o zapatillas cómodas para tenis, ¿ya? Entonces, si te fijas, no es la palabra exacta, solamente que el anuncio se va a mostrar para exactamente esa palabra, como sería una concordancia exacta, pero tampoco es amplia y no es que acepta búsquedas relacionadas que ni siquiera tienen la palabra clave en el término de búsqueda que usó la persona, como en la amplia, que admite eso, sino que la palabra clave de frase se muestra, como dice acá, en búsquedas que incluyen el significado de su palabra. En todas estas está el tema de tenis shoes o zapatos para tenis. Pero por ejemplo, el anuncio no se mostraría si alguien pone tienda de zapatos para tenis, o tienda de tenis, o tienda de zapatos, ¿ya? O tienda para sneakers. ¿Ok? Entonces, esa es la concordancia de frase. Y la concordancia exacta está acá. Y dice lo siguiente. Fíjate acá. Los anuncios pueden aparecer en búsquedas que tengan el mismo significado o la misma intención de la palabra clave, ¿ya? De las tres opciones de concordancia de palabra clave, la concordancia exacta ofrece más control respecto de quienes ven su anuncio, pero llega a menos búsquedas que las concordancias amplia y frase. La sintaxis es corchetes. Entonces, si la palabra clave es calzado para hombres y está puesto entre corchetes, lo que significa que está en exacta, los anuncios van a aparecer si la persona busca calzado hombres, hombres calzado, calzado hombre, o sea, singular, plural, ¿ya? Con el para o sin el para, o calzado para un hombre, o calzados para hombres, ¿ya? Pero no va a aparecer si dice zapatillas de tenis para hombre o calzado para niños. ¿Por qué? Porque es concordancia exacta. Estamos hablando de calzado y estamos hablando de hombre.
no zapatillas, ni tenis, ni sneakers, ni zapatos, ni zapatillas, ni nada de eso, sino que estamos hablando solo de calzado y de hombres. Entonces tiene que tener calzado y hombres. ¿Ok? Entonces esa es la concordancia exacta. Bien. Y las negativas que están acá es un tipo de palabra clave que evita que una palabra clave o frase determinada active su anuncio. ¿Ya? Sus anuncios no se muestran si un usuario busca esa palabra clave negativa. ¿Ya? Por ejemplo, si tú pones gratis como negativa y alguien pone en internet, por ejemplo, calzado gratis para hombre, entonces el anuncio no aparece. ¿Ya? Ese es un ejemplo, no tan buen ejemplo, pero es para ejemplificar el tema de las palabras clave negativas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Lo que está aquí en este gráfico que está acá. ¿Ya? Las palabras clave amplias tienen un alcance muy alto porque admiten búsquedas de todo tipo, que no necesariamente son la palabra clave tal cual la está poniendo el anunciante. ¿Ya? Esto de la amplia modificada ya no existe. Después las palabras clave de frase tienen menos alcance que las amplias, pero más que las exactas, porque no admiten tantas variaciones de las palabras como en la amplia, y las exactas tienen menos alcance. ¿Ya? Pero al tener este menor alcance, hace que la orientación sea más precisa. O sea que como dice la definición de las palabras clave exactas, nosotros tengamos más control sobre a quién se le muestra el anuncio. ¿Ya? Entonces, ese es el tema con las concordancias, y ahorita te voy a mostrar en los próximos videos qué palabras clave usar. O sea, ya ok, entiendo esto, pero bueno, ¿cuál uso? Buena pregunta, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a aprender ahorita. Entonces, bueno, finalmente te puedes dar cuenta que, como este gráfico de acá lo indica, hay un trade-off de tráfico, ¿ya? Entre las concordancias, y que es calidad versus cantidad, ¿ya? Es calidad versus cantidad. Si tú tienes palabras clave exactas, vas a tener mayor calidad de tráfico, porque la gente está buscando exactamente lo que tú pusiste y no cualquier otra cosa. Entonces vas a filtrar más a los buscadores de información, pero vas a sacrificar cantidad. Y por el otro lado, la amplia va a tener una mayor cantidad de tráfico, pero una menor calidad de ese tráfico. ¿Por qué? Porque la gente el anuncio no va a estar apareciendo solamente para exactamente lo que tú pusiste, sino que va a estar apareciendo para distintas palabras clave, que no necesariamente tienen intención comercial, pero que sí están relacionadas con la palabra. ¿Ya? Entonces hay un trade-off de tráfico. ¿Ok? Eso con las concordancias de palabras clave. Y ahora en el próximo video te voy a enseñar qué palabras clave usar para una campaña. Bien, así que vamos a ver eso. ¿Cómo usar palabras clave y el tema de las concordancias para iniciar una campaña? Entonces aquí yo te voy a dar una guía, ¿ya? Específica de una sugerencia, una buena práctica para el tema de seleccionar las palabras clave y sus concordancias para iniciar una campaña. Y como te digo, esta es una sugerencia, una buena práctica, una fórmula, ¿ya? Que te va a ir quedando más claro en la medida que tú vayas haciendo las campañas. Pero cuando llegue ese momento, cuando empieces a hacer tu primera campaña, vas a recordar este video y vas a utilizar esta sugerencia que yo te doy acá. Entonces, ¿qué pasa? Tú haces tu primera campaña para vender un servicio de lo que sea, de clínica estética, de inmobiliaria, de un servicio de cualquier cosa, de mudanza, de producto, lo que sea, las palabras clave que tengan relación con el producto o el servicio. Y vas a hacer una investigación de palabras clave, cosa que más adelante en este curso yo te voy a enseñar a hacer. Y vas a poner todas las palabras clave que encuentres en exacta. Primero, exacta. ¿Por qué? Porque es la palabra de mejor calidad de tráfico. Las exactas tienen la mejor calidad de tráfico. Y van a ser exactas que obviamente tengan intención comercial. Pero poner solo exactas te puede restringir mucho el tráfico, porque
solo vas a recibir tráfico de exactamente esas palabras, pero las personas quizás no están buscando tanto exactamente esas palabras, cosa que igual podemos investigar de antemano, pero requerimos, como digo yo, dejar un poquito la puerta abierta a recibir tráfico de palabras clave que no sean necesariamente exactamente lo que nosotros ponemos, a menos que haya una cantidad suficiente de palabras clave exactas que nos traiga una buena cantidad de tráfico y que con eso nos convierta y está bien. Pero también es sano dejar de 1 a 5 palabras clave en concordancia de frase. ¿Y cuáles son esas palabras clave? Las que más se repitan. ¿Ya? Estamos hablando que esta tema de las exactas y las frases es por cada conjunto de anuncio o ad set, que ahorita te voy a explicar el tema de la estructura de las campañas y vas a entender a qué me refiero con el conjunto de anuncios, pero esto es por conjunto de anuncios. ¿Ya? Además vas a agregar negativas a nivel de campaña o a nivel de conjunto de anuncios si es que lo ves necesario, ¿ya? Que sería esto de acá, a nivel de grupo de anuncios si es que lo ves necesario. Entonces básicamente lo que te estoy diciendo es que las amplias no son buena idea usar amplias, sino que más bien vas a usar primordialmente exactas con un poco de frase para seguir admitiendo un poco de tráfico y dejar que entre tráfico más ampliamente a través de concordancias de frase para descubrir si hay palabras clave nuevas que te puedan servir que quizás no descubriste en tu investigación inicial. Pero primordialmente vamos a usar exactas de frase un poquito y negativas. Amplia yo no lo recomiendo, a menos que sea un caso extremo donde haya muy poco tráfico y tengamos que usar palabras amplias para admitir más tráfico por palabras clave relacionadas. ¿Okay? Entonces esa es mi sugerencia, mi fórmula para la selección de palabras clave cuando hagas grupos de anuncios. La estructura de una cuenta de Google Ads. ¿Cómo funciona? Así como estás viendo en pantalla. Entonces, primero que nada, tú tienes una cuenta. Ya, tú tienes una cuenta donde están tus datos fiscales, tus datos de facturación, un correo electrónico y ciertas preferencias de la cuenta. Luego en la cuenta tú vas creando campañas. Entonces puedes tener 1, 2, 3, 4, 5 campañas. A nivel de campaña van los presupuestos diarios, la programación de la campaña, o sea, las fechas en que va a correr, ¿cierto? La ubicación, el idioma, redes y dispositivos y una serie de configuraciones. Y cada campaña tiene un conjunto, tiene grupos de anuncios. Puede tener varios, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 50. Puede tener ilimitados grupos de anuncios. Y cada grupo de anuncios, ¿cierto? Que básicamente se componen de palabras clave y de anuncios, ¿ya? Tienen ajustes de ofertas de CPC, de costo por clic, a nivel de grupo de anuncios. Sin embargo, también se puede poner a nivel de palabra clave, ¿ya? Pero puedes tener N grupos de anuncios. Y cada grupo de anuncios se compone de palabras clave y anuncios, ¿ya? N. Cada grupo de anuncios puede tener 1, 10, 15, 20, 30, 100 palabras clave. Y puede tener un montón de anuncios, ¿ya? No es necesario hacer un montón de anuncios, pero es lo que se puede hacer, ¿ya? Entonces, esa es la estructura de la cuenta. Está la cuenta, adentro de las campañas, y cada campaña tiene grupos de anuncios, y cada grupo de anuncios se compone de palabras clave y de anuncios como tal. Estructura optimizada de campañas, ¿ya? Vamos a ver cómo es la estructura optimizada de campañas. Pero lo primero que tienes que saber es que en Google Search tú te tienes que vender como el experto especialista, ¿ya? Acá lo que funciona no es ser generalista y poner un anuncio que abarque ampliamente distintos ámbitos de tu servicio, sino que acá lo que funciona es que tú pongas anuncios que sean ultra relevantes, altamente relevantes respecto de ciertos servicios o productos específicos, de tal forma que tú te plantees como un experto especialista en cada cosa de las que quieras anunciar. ¿Ok? Entonces, eso. Ahora,
¿Cómo no se hace? ¿Ya? ¿Cómo no se hace? Entonces te voy a mostrar primero una cuenta de Google Ads. Se compone de grupos de anuncios, ¿ya? Grupos de anuncios. Y los grupos de anuncios se componen de una lista de palabras clave y de anuncios, ¿ya? Y los anuncios tienen en sí una URL de destino, que es la página web a donde va a llegar el tráfico cuando haga clic en el anuncio. Entonces, ¿cómo no se hace? Es hacer una campaña que tenga solamente un gran grupo de anuncios, donde tenga distintas palabras clave de distintos servicios, por ejemplo, implantes dentales, en el caso de un dentista en este ejemplo acá, que tenga palabras de implantes dentales, de dentistas, clínica odontológica, odontólogos, blanqueamientos, tratamientos conducto, frenillos, ¿cierto? Tapaduras, caries, urgencia dental. Entonces, hacer un solo gran grupo de anuncios con un montón de palabras clave adentro que sean variadas con todos los servicios que tú ofreces es la forma incorrecta de hacerlo. Y más encima, si a ese gran grupo de anuncios solo pones un anuncio general genérico que trate de abarcar o comunicar para todas estas palabras clave, peor aún. Y si más encima ese anuncio lleva el tráfico al homepage, a tu sitio web, donde está la información de cada uno de los servicios, pero no se centra específicamente en nada, peor aún. Entonces, esta es la forma exactamente de cómo no se hace, y es la forma como lo hace la mayoría, lamentablemente. Ahora, ¿cómo sí se hace? De la siguiente forma. ¿Cómo sí se hace? Esto es una campaña. Todo esto es una campaña. Entonces la campaña tiene N grupos de anuncios. Uno por cada servicio. Un grupo de anuncios para implantes dentales y todas sus palabras clave relacionadas. Implantes dentales precio, implantes dentales Santiago, dentistas de implantes dentales, especialistas en implantes dentales. Pero hay una constante que es implantes dentales. Hay una constante. ¿Te acuerdas que yo te he dicho acá en el tema de las palabras clave? La constante. Ya, a eso me refiero yo con la constante. Entonces, hay una constante. Después, la siguiente palabra, la palabra clave que representa el negocio como un todo. Por ejemplo, dentistas, dentista Santiago, o clínica odontológica, o odontólogos Providencia, que hace referencia a gente que está buscando dentistas u odontólogos, pero no necesariamente a un servicio en particular, sino que odontólogos o clínica odontológica o dentistas. Ya todo eso representa la misma intención, buscar un dentista para ir al dentista. Y después, por ejemplo, otro de frenillos, donde la constante es frenillos, ¿cierto? Entonces tenemos frenillos, dentista frenillos, clínica dental frenillos, frenillos precios, tratamiento frenillos, todo lo que tenga que ver con frenillos, siendo la constante frenillos. ¿Ya? Entonces, cada grupo de anuncios se hace por separado y para cada grupo de anuncios vamos a crear más de un anuncio. De hecho, vamos a crear de 2 a 3. Y esos anuncios van a estar optimizados en función de las palabras clave del grupo de anuncios para que sea relevante. ¿Ya? Y así con cada grupo. Y cada grupo de anuncios va a llevar a una landing page de un funnel, no a un sitio web, a un funnel, ¿ya? Y esa landing page va a rondar en el copy, va a rondar en la palabra clave de la constante del grupo de anuncios y que a su vez está en el anuncio, ¿ya? Entonces va a ser una landing page por cada producto, en este caso, por cada servicio, ¿ya? O del negocio como un todo, en el caso de esto de acá. Entonces así, si esa palabra clave aparece en el anuncio, va a tener una tasa de clics alta, va a tener un nivel de calidad alto. Si eso está relacionado también con la landing page, va a tener relevancia. ¿Te acuerdas que te hablé de la relevancia? ¿Cierto? Entre la palabra clave, el anuncio y la landing page va a tener relevancia. Entonces, esta es la forma en que tú haces una campaña optimizada.
Bien, para que ya vayan entendiendo la estructura de los anuncios, o sea, de las campañas optimizadas. Los grupos de anuncios. Entonces, ya que sabes la estructura de la cuenta y la estructura de una campaña optimizada, ahora te voy a dar más detalles de cómo definir y cómo armar los grupos de anuncios como tal, ¿cierto? ¿Cuáles grupos de anuncios deberías crear en una campaña? ¿Ok? Entonces, tú deberías crear N grupos de anuncios por producto o similitud de palabra clave, pero que no necesariamente represente un producto específico. ¿Ya? Como vimos aquí en el ejemplo, ¿ya? Aquí implantes dentales sería un producto, frenillo sería otro producto, y eso cada uno tiene su grupo de anuncios. Ahora, este que dice acá, Dentista Santiago, Clínica Odontológica o Odontólogos Providencia, serían palabras clave similares. Incluso este grupo de anuncios podría ser dividido en dos. Por ejemplo, todos los que tengan la constante dentistas y todos los que tengan la constante odontólogos podría estar separado. Aquí lo puse junto, pero podría estar separado. O todo lo que diga clínica podría ser clínica en la constante y estar separado también. Entonces son N grupos por producto y o palabra clave similar. Si por ejemplo, en el ejemplo que nos había mostrado Google hace un rato, que decía calzado de hombre, por ejemplo, alguien puede estar buscando calzado de hombre o zapatillas de hombre, que puede ser para el mismo producto, pero lo podemos separar por palabra clave similar: calzado de zapatillas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si la gente está buscando calzado y le ponemos un anuncio que dice calzado, va a ser más relevante que si la persona busca calzado y le sale un anuncio que dice zapatilla. ¿Ya? Por el solo hecho de optimizar la campaña de acuerdo al principio de la subasta de los anuncios y la relevancia del anuncio con respecto a la palabra clave, ¿ya? Para que suba el nivel de calidad. Y también que nuestra campaña esté más optimizada, bien, según esto que yo te mostré acá. Entonces, N grupos de anuncios de producto y o palabra clave similar. Pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. La investigación de palabras clave y el presupuesto lo dirá. ¿Ya? Después, de 1 a N grupos que representen el negocio como un todo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, esto que está acá. Este es un grupo de producto, pero este de acá es un grupo que representa el negocio como un todo, porque está hablando de dentistas. Y de 1 a N, porque aquí hay una constante que es dentistas, pero puede haber otra constante que sea odontólogos. Entonces en ese caso son dos grupos. Y si hay otra constante que es clínica odontológica, podrían ser hasta 3. Entonces son de 1 a N grupos de palabras clave que representan el negocio como un todo, ¿ya? Y también de 1 a N grupos de competidores. La gente busca por marcas específicas, busca por tiendas específicas. Entonces, si en tu nicho, en tu mercado, en el de tu cliente, hay competidores que la gente está buscando explícitamente y está poniendo el nombre del competidor, tú puedes y debes hacer un grupo de anuncios cuya constante sea el nombre del competidor y poner un anuncio para cuando la gente está buscando al competidor. Y también un grupo de anuncios de marca, de tu propia marca. O sea, si tú eres esa persona a la cual lo están buscando, hacer un grupo de anuncios para cuando te busquen a ti también. Y tú puedes decir, bueno, pero voy a aparecer en el orgánico, en el SEO, después de los anuncios voy a aparecer yo. Sí, pero ¿qué pasa si los competidores están haciendo anuncios para cuando te buscan a ti? Y cuando te busquen a ti va a aparecer tu competidor arriba en un anuncio. Entonces tienes que hacer anuncios de marca también, de tu propia marca. ¿Ok? Entonces esos son los grupos de anuncios que deberías tener. Puede que haya o que no haya alguno que represente el negocio como un todo, o que no hayan competidores que la gente esté buscando. ¿Ya? Entonces puede que valga la pena o no hacer eso, pero en principio estos son los que deberían haber. Bien, entonces cada grupo de anuncios, debes hacer tantos grupos de anuncios como sea necesario respecto de esto. 1, 2 o 3 o 4 o más por producto o palabra clave similar, que representan el negocio como un todo y de competidores y de marca. Entonces pueden ser varios grupos de anuncios y cada grupo de anuncios con su palabra clave, con su lista de palabras clave.
La anatomía de los anuncios. Entonces, ya. Acá, bueno, yo te voy a dejar 3 links oficiales de Google que son sobre los anuncios de texto, sobre anuncios de texto eficaces y el tema de las extensiones de anuncios. Entonces, bueno, si por ejemplo aquí tenemos una búsqueda que es alojamiento en San Andrés Islas, ves que aparecen anuncios y cada uno de estos anuncios no son exactamente iguales, tienen distintos elementos. O sea, hay elementos que son constantes, pero hay elementos que unos tienen y otros no, ¿ya? Como por ejemplo pueden ser las extensiones de los anuncios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si vamos aquí donde dice sobre los anuncios de texto y llegamos aquí a esta página de Google, tenemos información sobre los anuncios de texto. Entonces, básicamente, tenemos un título, una URL visible, una descripción en el anuncio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en los anuncios hay un título, una descripción y un texto, ¿ya? Perdón, este es el título, aquí esta es una descripción, etcétera. El punto es que tienen título, URL visible, descripción y aquí están los límites de longitud. Y los anuncios permiten a veces más de un título, más de una descripción, ¿cierto? Y distintos elementos. Pero en esencia es eso: título, descripción y URL visible, ¿ya? La URL visible es la que está acá, esta de acá, que no es necesariamente la URL exacta ni real, porque esa sería la URL de destino. Y aquí estamos hablando de URL visible. Entonces, la URL visible se utiliza para hacer que el anuncio sea más relevante, ¿ya? Pero eso lo vas a ir aprendiendo en la medida que vayas haciendo anuncios en Google. Entonces, aquí hay sugerencias para hacer anuncios de texto eficaces, ¿ya? Entonces, aquí hay unas sugerencias de Google que ellos te dan, ¿cierto? Destacar aspectos que hacen que tu empresa sea única, ¿cierto? Incluir precios, promociones, ofertas exclusivas, poner un llamado a la acción, incluir las palabras clave del grupo de anuncios en el anuncio, ¿cierto? Hacer que su anuncio coincida con la página de destino, o sea, poner la palabra clave que la persona está buscando, ponerla en el grupo ponerla en el anuncio y ponerla en la página de destino, en la landing page del funnel, ya. Temas de dispositivo móvil, experimentar, muy importante, y por sobre todo lo que dice acá, usar extensiones de anuncios. Usar extensiones de anuncios. ¿Qué son eso? Cada anuncio puede tener extensiones, o sea, cosas que vayan más allá de solo el título, la URL visible y la descripción, que son las extensiones. Entonces, por ejemplo, se pueden poner además extensiones de enlace al sitio, de puntuaciones, ¿cierto? Como reviews, información adicional o formatos visuales, ¿ya? Entonces, de ubicación, de número de teléfono, que tu anuncio tenga el número de teléfono en el anuncio, ¿ya? Entonces, es muy importante que el anuncio utilice extensiones de anuncios. Entonces, yo debajo de este video o arriba de este video te dejo estos links que están acá, y también te voy a dejar un link a una plantilla de Google Ads, de anuncios de Google Ads en texto, que son anuncios súper persuasivos para que también te puedas pasar en esa plantilla para cuando hagas tus anuncios. Realmente no tiene mucha ciencia, es re sencillo, hay que ser relevante y hay que usar llamados a la acción. Entonces, realmente no, es muy sencillo. Ahí te voy a dejar la plantilla, y de todas formas también puedes consultar los comandos de inteligencia artificial para hacer anuncios de Google Search. El porcentaje de impresiones. Este es un concepto muy clave, muy importante, que tienes que entender y que tienes que manejar. Ahora te lo voy a explicar, y en la medida que vayas creando campañas y optimizando y escalando campañas, te vas a topar con este concepto constantemente. Por eso es muy importante que lo entiendas. Y realmente es bastante simple. El porcentaje de impresiones, esta es la definición que está acá, y yo lo saqué de este link que está aquí.
tú puedes ver este link, aquí está, aquí al costado, ¿cierto? Está explicado el porcentaje de impresiones. Y básicamente el porcentaje de impresiones es las impresiones totales que ha tenido tu campaña sobre las impresiones totales aptas que pudo haber recibido. O sea, el porcentaje de impresiones que recibió su anuncio en comparación con la cantidad total de impresiones que podría recibir. ¿Ya? O sea, las impresiones que está recibiendo en comparación con las impresiones totales que podría recibir. ¿Ya? Entonces, las impresiones aptas se estiman en función de varios factores, incluida la configuración de la orientación, los estados de aprobación, la calidad, y los datos del porcentaje de impresiones estará disponible a nivel de campaña, a nivel de grupo de anuncio, a nivel de productos para Google Shopping y a nivel de palabras clave. ¿Qué significa eso? Que si tú, por ejemplo, a cualquier nivel, a nivel de campaña, a nivel de grupo de anuncio o a nivel de incluso de palabras clave, a cualquier nivel, tú vas a poder ver cuál es el porcentaje de impresiones a nivel campaña, grupo de anuncio, producto y palabras clave. Y si, por ejemplo, tu porcentaje de impresiones es 50%, significa que tú podrías perfectamente escalar la campaña al doble, teniendo un 100% de porcentaje de impresiones, es decir, todas las impresiones que podría recibir ese conjunto, ese grupo de anuncios en función de las palabras clave que tiene. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Voy a volver acá a explicarte con un gráfico que está aquí un poco más arriba. Pero antes, mi recomendación es que tú siempre manejes un porcentaje de impresión como mínimo de un 70 o un 80%. A nivel campaña, a nivel palabra clave, a nivel de grupo de anuncios, 70-80% como mínimo. ¿Ya? Tiene que ser alto. Entonces, ¿qué significa eso? Te voy a explicar un poquito más acá arriba con esta gráfica de acá. ¿Cierto? Si vamos aquí a la estructura optimizada de una campaña, nosotros vamos a tener, por ejemplo, este grupo de anuncios que dice implantes dentales precio, implantes dentales Santiago, ¿ya? Y que va a tener, no sé, digamos, por ejemplo, 10, 20, 30 palabras clave. Da lo mismo, todas las palabras clave que tengan. Supongamos que son 20. Esas 20 palabras clave, digamos que en total podrían generar 1000 impresiones, pero a ti te están generando solamente 500 impresiones, quizás porque tienes un presupuesto tal que hace que solo puedas estar comprando 500 de las 1000 impresiones totales. Entonces estás teniendo ahí en ese caso un 50% de porcentaje de impresiones. Entonces tú, por ejemplo, en ese caso hipotético, solamente aumentando el presupuesto de este grupo de anuncios, aumentando el presupuesto, podrías aumentar los resultados al doble en este ejemplo hipotético que estamos haciendo acá. Entonces, ¿qué significa eso? Cada conjunto de anuncios, cada grupo de anuncios tiene un potencial, porque cada palabra tiene una cantidad de búsqueda. Por ejemplo, esta palabra se busca 100 veces al mes, esta otra 100 veces al mes, esta otra 100 y esta otra 100. Entonces tenemos, digamos, 400 búsquedas entre todas estas palabras. Pero tú tienes configurado un presupuesto tal que el anuncio, ¿ya?, aparezca solamente 200 veces de esas 400 impresiones aptas totales. Entonces estás a un 50% de impression share o de porcentaje de impresiones. Y tú lo tienes que llevar mínimo a 70 u 80. Ese es el porcentaje que tú tienes que manejar para tener buenos resultados. ¿Ok? Entonces, eso es el concepto de porcentaje de impresiones, para que lo sepas. Y en la medida que vayas haciendo campañas y optimizando campañas y también en los videos que yo te voy a mostrar ahorita más adelante, vamos a hablar de nuevo de esto, tú vas a empezar a entender más a cabalidad este concepto y se te va a ir incorporando. Pero es supremamente importante entenderlo, manejarlo y utilizarlo a tu favor al entenderlo correctamente. ¿Ok? Entonces eso es el tema de porcentaje de impresiones, o en inglés impression share.
Optimización de campañas. Ahora te voy a dar una serie de recomendaciones que tú puedes hacer para optimizar campañas. Y esto es una guía rápida a modo de buenas prácticas para saber cómo optimizar campañas. Sin embargo, el tema de la optimización es algo que tú lo vas a ir viviendo en la medida que vayas creando campañas y vayas administrando y las tengas que ir optimizando y vayas metiendo las manos en esto. Pero a grandes rasgos, para que tú entiendas cómo se optimiza una campaña, existen todas estas formas para optimizar campañas. Por ejemplo, primero que nada, y lo más importante, es trabajar la sección de términos de búsqueda. ¿Ok? Términos de búsqueda. Entonces acá hay un enlace que te explica el tema de los términos de búsqueda. ¿Ya? Y yo te voy a explicar acá lo más importante con respecto a los términos de búsqueda. Entonces, el informe de los términos de búsqueda. ¿Ya? Vamos a... voy a explicarte aquí una cosa con respecto a esto. Lo primero es entender cuál es la diferencia entre término de búsqueda y palabra clave. ¿Ya? Nosotros hemos estado hablando ahora de palabras clave, pero hay otro concepto que es término de búsqueda. Entonces, un término de búsqueda es una palabra o un conjunto de palabras que una persona ingresa al realizar una búsqueda en Google o en uno de los sitios de la red de búsqueda. ¿Ya? Una palabra clave es una palabra o un conjunto de palabras que los anunciantes de Google Ads pueden agregar a un grupo de anuncios determinado a fin de segmentar sus anuncios en función del público correcto. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo y es bastante gráfico. Entonces, ¿ya? Una persona va a Google y escribe rosas rojas, ¿ya? En el cuadro de búsquedas. Entonces, rosas rojas es el término de búsqueda, ¿ya? Y después dice, supongamos que tienes una florería en línea y administras una cuenta de Google Ads y tú incluiste la palabra rosas como en amplia o en frase, y entonces el anuncio podría ser apto para aparecer cuando alguien pone rosas rojas, que fue el término de búsqueda. O otro ejemplo, si yo escribo algo en el buscador con falta de ortografía, ¿ya? Y no está la palabra clave en la campaña escrita con falta de ortografía, por ejemplo en concordancia exacta, igual podría salir el anuncio porque Google sabe que aunque esté con falta de ortografía te referías a la palabra que estabas intentando escribir. Entonces ese es el término de búsqueda, ¿ya? Entonces hay un informe adentro de la campaña, de las campañas, donde aparecen, ya justamente como aparece esto acá. Entonces te aparece la palabra clave que tú configuraste, te aparece el término de búsqueda que puso la persona y te aparece el tipo de concordancia en que está configurada la palabra clave y por lo tanto que hizo que apareciera el anuncio para el término de búsqueda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice, tú configuraste la palabra flores violetas en exacta y la persona escribió flores, se comió la E, ¿cierto? Pero el anuncio apareció igual. ¿Por qué? Porque Google entiende que aunque haya escrito flores violetas, se refería a flores violetas. Y en esa concordancia exacta, Google decide mostrar el anuncio igual. ¿Ya? Entonces, o por ejemplo acá, la palabra clave está puesta en frase y la persona buscó flores violetas gratis y como está en frase, admitió la palabra y mostró el anuncio. ¿Ok? Entonces a eso se refiere el término de búsqueda. Entonces, ¿cuál es la idea? Que tú vayas viendo este informe en la campaña y vayas viendo específicamente los términos de búsqueda que han activado la aparición del anuncio, y si no tenías agregada esas palabras antes, sino que apareció por el tipo de concordancia, vayas agregando esas palabras clave. Y si tú ves que hay un término de búsqueda que hizo que apareciera el anuncio, pero esa palabra clave
ese término de búsqueda no era adecuado, tú puedes excluirla y ponerla como una negativa. Entonces, eso se trata la optimización de términos de búsqueda, ¿ya? Y es algo que tienes que ir practicando y que lo vas a ir conociendo en la medida que lo vayas haciendo. ¿Qué otra cosa puedes hacer más para optimizar campañas? Agregar landing pages específicas por grupo de anuncio, ¿cierto? Como hablamos nosotros de la campaña optimizada, si tienes varios grupos de anuncio, agregar una landing page por cada grupo de anuncio. Otra cosa que puedes hacer es granular más los grupos de anuncio, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, imagínate que tú iniciaste tu campaña y tu campaña tiene esta estructura. ¿Ya? Esta estructura. Pero por ejemplo, te diste cuenta que dentistas lo puedes separar de clínica odontológica. Y este grupo de anuncio tú decides separarlo en dos. Uno para dentistas y otro para clínica odontológica. Y hacer anuncios para cada uno y hacer una landing page incluso para cada uno. Eso es una optimización. O por ejemplo, quizás pusiste implantes dentales precio y después dice implantes dentales Santiago y después puede haber otro que dice implantes dentales Las Condes o implantes dentales Providencia y así por zona. Entonces tú puedes, esta constante de producto implante dental puede ir incluso dividido por zona y tener anuncios por zona y landing pages por zona. En otras palabras, lo que yo estoy diciendo acá, cómo granular los grupos de anuncios. A eso me refiero, granular más los grupos de anuncios. ¿Ya? También estar constantemente chequeando los niveles de calidad de la campaña, de los grupos de anuncios, de las palabras clave, a todo nivel, y ver qué acciones podrías hacer para subir más los niveles de calidad, aumentando la relevancia. También puedes aumentar el porcentaje de impresiones a nivel campaña, a nivel grupo de anuncio, a nivel palabras clave. Tú puedes aumentar el porcentaje de impresiones. ¿Cómo? Aumentando el presupuesto o quitando palabras clave. Lo más lógico, ¿cierto? Debiera ser aumentar el presupuesto. Pero también lo puedes hacer quitando palabras clave. ¿Ya? Si no entiendes por qué quitando palabras clave, en la medida que vayas practicando lo vas a ir entendiendo. Y también visualizar las métricas más relevantes en el dashboard de Google Ads, que sería ver las impresiones, los clics, el CTR, click-through rate, el costo, el CPC medio, las conversiones, la tasa de conversión, el costo por conversión y el porcentaje de impresiones. Estas son las métricas que tú tienes que ver como mínimo, que son las más relevantes en tu dashboard, de tal forma que puedas tener las métricas y tomar decisiones de optimización. Bien, entonces esa es una visión general de las acciones de optimización de campaña que tú deberías hacer con tus campañas. Escalamiento de campañas. Y a nivel general, para efectos de escalar tus campañas, tú puedes tomar acciones como las siguientes que están acá. Primero que nada, agregar más palabras clave a tus grupos de anuncios. Entonces tú tienes grupos de anuncios que ya están definidos, que tienen una cantidad de palabras clave. Tú puedes ir y buscar más palabras clave y agregar esas palabras clave a los grupos de anuncios. En distintas concordancias, frase, exacta, amplia, etc. También puedes agregar más grupos de anuncios con palabras clave nuevas, pero en otros grupos de anuncios nuevos, ¿ok? Y también podrías, subir el presupuesto, ¿cierto? También subir el presupuesto, que sería como también subir el porcentaje de impresiones. Esa también es una forma de escalar la campaña. Y otra cosa que puedes hacer para escalar campañas es agregar remarketing en otros medios, por ejemplo display, meta ads, etc. ¿Okay? Entonces esa es una visión muy general de las cosas que podrías hacer para escalar las campañas en Google Ads. Y también hay otras formas, no las vamos a revisar ahora, pero que sí van a ir saliendo en la medida que tú vayas haciendo campañas, optimizando campañas y escalando campañas. Previsiones y pronósticos. Eso es lo que te voy a hablar ahora. Predicciones y pronósticos.
Resulta que con la herramienta de Google Ads uno puede hacer una previsión y un pronóstico previo a lanzar una campaña. Tú puedes determinar cuánto tráfico puedes obtener y por lo tanto cuántas conversiones y por lo tanto cuántas ventas y cuántos resultados podrías obtener producto de hacer una campaña en Google Ads, con datos bastante precisos, algunas suposiciones, pero con información finalmente bastante precisa, lo que hace que sea muy interesante saber de antemano un pronóstico de resultados que tú puedas obtener producto de hacer una campaña. Entonces, lo primero que te quiero explicar acá, que lo voy a empezar a escribir aquí de este lado, es que tú puedes definir un presupuesto de la campaña. Ya, estoy aquí escribiendo aquí arriba. El presupuesto de la campaña, haciendo una multiplicación de dos valores. Entonces el presupuesto es igual a precio por cantidad, ¿cierto? El precio por la cantidad te va a dar el presupuesto o el monto total, ¿cierto? Ahora, el precio, ¿ya? ¿De qué? El precio del clic, o sea, el PPC, el pago por clic o el costo por clic, el CPC, el costo por clic, o el PPC, el pago por clic. Entonces ahí nosotros vamos a tener un precio y la cantidad de qué cosa, la cantidad de qué, de clics, ¿ok? Entonces el costo por clic multiplicado por la cantidad de clics va a ser el presupuesto total de tu campaña, ¿cierto? Va a ser el presupuesto total de la campaña. Ahora, si nosotros tenemos todos estos valores, ya tenemos, ¿cierto? El precio y tenemos la cantidad de clics y también tenemos el presupuesto, entonces podemos hacer un pronóstico de resultados, ya, suponiendo algunas otras cosas adicionales. Permíteme ajustar acá. Ok, entonces, si nosotros lo que vamos a hacer es enviar tráfico, ¿cierto? Tráfico, que son los clics, a una landing page o a un funnel o a la landing page de tu funnel, ya, nosotros acá vamos a suponer una tasa de conversión que va a ser un porcentaje, la tasa de conversión, ya. Entonces, para hacer números redondos, supongamos que la tasa de conversión, y aquí vamos a hacer un supuesto, es 10%, ¿ok? Eso significa que de 100 visitas van a haber 10 personas que dejan sus datos, ¿cierto? Si nosotros enviamos, o de 1000 visitas, imagínate que el tráfico, ¿ya? El tráfico, nosotros compramos 1000 clics, ¿ya? 1000 clics, 1000. Y si esos clics convierten a un 10%, significa que vamos a tener 100 leads o prospectos, ¿ya? Ahora, después de eso nosotros suponemos una tasa de cierre de ventas, ¿ya? Digamos que supongamos una tasa de cierre de ventas de 20%. Si nosotros de esos 100 leads cerramos un 20%, significa que vamos a tener 20 clientes, ¿correcto? Vamos a tener 20 clientes. Ahora, si nosotros tenemos 20 clientes, ¿ya? Y tu precio de venta es $1000, significa que tu facturación por concepto de campaña va a ser 20 por 1000. 20 por 1000
igual 20.000. Entonces, significa que tú, si conseguiste 1000 clics, compraste 1000 clics por la campaña, generaste 100 leads, porque tu landing page o tu funnel convierte al 10% los clics a leads, y de eso tú cierras el 20%, son 20 clientes. Si vendes a $1000, tienes entonces $20.000 de facturación. Ahora, ¿cuánto te costaron esos $20.000 de facturación? Habría que ver entonces justamente acá cuánto es el CPC. El CPC, el costo por clic. Digamos que el costo por clic es 100. Entonces, tu presupuesto o inversión fue 1000 por 100, o sea, 5 ceros. Digamos que acá serían 5 ceros: 1, 2, 3, 4, 5. A ver, espera, déjame calcularlo bien. Sí, perdón, ese número está mal puesto. Si digamos que tu CPC ya fue 3 pesos o dólares, $3 por clic, que es harto. Incluso podríamos poner que el costo por clic es menos, que son $2 por clic. Significa que tu inversión o presupuesto sería $2000, que ahí ya es bastante realista. De hecho, los valores son aproximadamente así. Entonces significa que tú con $2000 de factura de inversión en medios conseguiste $20.000 en facturación en tu negocio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo este ejercicio sale al final de unos valores que te da Google. Google te da estos valores del CPC y te da el valor de la cantidad de clics, y tú, suponiendo la tasa de conversión de la landing page y suponiendo la tasa de cierre de ventas, puedes hacer todo este ejercicio que yo te acabo de mostrar acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una herramienta de Google Ads que está acá. Si tú entras a tu cuenta de Google y vas aquí al costado donde dice herramientas y haces clic ahí, y vas aquí arriba donde dice herramientas y donde dice planificación, y pones planificador de palabras clave y vas aquí a descubrir nuevas palabras clave, vas a llegar a la herramienta que se llama planificador de palabras clave. Y esta herramienta, que yo te voy a enseñar a usar ahora en estos siguientes videos, te va a permitir descubrir cuáles son las palabras clave que puedes usar en una campaña y saber de antemano cuántas búsquedas tienen esas palabras clave, o sea, cuántos clics puedes tener y cuál es el costo por clic de ese grupo de palabras clave. Entonces, con esos dos datos tú vas a tener esta información: el costo por clic, la cantidad de clics, y suponiendo una tasa de cierre y suponiendo una tasa de conversión, puedes tener la facturación total que vas a tener en tu empresa producto de una inversión en una campaña en Google Ads. Y eso es lo que te voy a enseñar a hacer ahora en los próximos videos. Ok, ahora vamos a hacer una selección de palabras clave, y después de esa selección de palabras clave, donde vamos a seleccionar palabras clave que tengan intención comercial, vamos a hacer una previsión y un pronóstico para esa muestra de palabras clave seleccionadas. Entonces yo voy a ir al planificador de palabras clave, ¿cierto? Aquí en herramientas, planificación, planificador de palabras clave. Voy a llegar acá y voy a poner aquí, voy a hacer clic acá aquí en la zona, y voy a poner, en vez de Estados Unidos, voy a poner acá Santiago de Chile, ¿ya? Que tiene acá, dice 13 millones de habitantes, Santiago de Chile, y voy a quitar Estados Unidos
Lo voy a dejar solo Santiago de Chile y voy a guardar. Después acá dice inglés, pero como estamos en Chile y en Chile se habla español, yo voy a poner español. Y entonces aquí en esta cajita dice ingrese productos o servicios que estén estrechamente relacionados con su empresa. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo de ortodoncia. Ya, ortodoncia o dentista o clínica dental. Entonces voy a poner clínica dental, voy a poner ortodoncia y voy a poner dentistas. Ok, enter. Entonces voy a tener estas tres palabras clave. Podría poner una, ya, o estas tres, o podría poner dos. Podrías ir por parte, primero una, después agregar otra, etcétera. Y voy a poner aquí obtener resultados. Entonces voy a hacer clic ahí. Y ahora Google me empieza a mostrar acá, aquí abajo, ¿cierto? Estadísticas. Ya, estadísticas. Entonces voy a quitar esto acá y vamos a ir viendo acá lo que nos muestra. Entonces, acá, las primeras tres que están acá son las tres que yo puse aquí arriba. Entonces Google me muestra los resultados para esas palabras clave. Entonces, ¿qué tenemos? Que me muestra aquí primero que nada, dice promedio de búsquedas mensuales. ¿Ya? Perdón, déjeme ver. Ahí está, promedio de búsquedas mensuales. Entonces tengo que clínica dental tiene aquí 5.400 búsquedas mensuales. Ortodoncia 5.400 búsquedas mensuales aprox, y dentistas 8.100 búsquedas mensuales en idioma español en la región específica de Santiago de Chile. Ok. Después dice aquí competencia medio, puede ser medio, alto o bajo. Y acá dice oferta, o sea, costo por clic para aparecer en la parte superior de la página, ¿ya? Y costo por clic para aparecer en la parte, la parte superior de la página intervalo bajo y en la parte superior de la página intervalo alto, o sea, en los primeros lugares o en los últimos lugares de esos primeros 4 lugares donde aparecen las palabras clave. Entonces aquí me da un rango de costos por clic, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo haciendo acá? Voy a ir seleccionando palabras clave. Supongamos que yo soy un dentista y hago ortodoncia y hago otros servicios odontológicos y quiero hacer una previsión para mi negocio. Entonces, ¿qué hago yo acá? Voy a seleccionar palabras haciéndolo clic acá. Entonces, por ejemplo, voy a ir palabra por palabra y voy a ir determinando, independiente de la competencia, independiente del costo por clic, solamente viendo la palabra clave y determinando si esa palabra clave tiene intención comercial o no. Si la palabra clave tiene intención comercial, la voy a seleccionar. Si no tiene intención comercial, la voy a dejar pasar. Entonces, por ejemplo, ortodoncia invisible. ¿Tiene intención comercial? Sí, porque alguien que está buscando ortodoncia invisible probablemente quiera hacerse un tratamiento de ortodoncia. Invisalign precio, sí, porque Invisalign es una marca de ortodoncia y está buscando precio, o sea, la persona está buscando precio de Invisalign. Entonces es una palabra clave que tiene intención comercial. La voy a seleccionar al plan, la voy a seleccionar. Entonces, en la medida que yo voy aquí seleccionando, tú vas viendo que aquí arriba yo la puedo ir agregando a las palabras clave a un plan, ¿ya? Entonces primero voy a seleccionar todas las palabras clave. Entonces aquí voy a poner ortodoncia invisible precio, sí. Odontología sin nada, no, porque puede ser una palabra clave con intención de búsqueda de información. Carillas dentales podría ser, ya, pero la voy a dejar pasar porque está muy genérica. Ahora, implantes dentales precio, sí la voy a agregar, sí. Alineadores dentales, sí la voy a agregar. Brackets precio, sí. Blanqueamiento dental, digamos que yo odontólogo hago blanqueamiento y me interesa promover ese servicio, entonces la voy a agregar. Odontopediatría, digamos que yo soy odontólogo y atiendo niños, entonces voy a poner odontopediatría, también la voy a agregar. Urgencia dental, digamos que yo no hago urgencias dentales, entonces no la voy a agregar. Incluso en ese caso la debería agregar como negativa. Carillas dentales precio, bueno, digamos que vamos a hacer carillas dentales, entonces voy a agregar aquí carillas dentales aquí arriba y carillas dentales precio la agregaría también. Dentista de emergencia no, entonces aquí tengo dos palabras clave negativas que son urgencia y emergencia. En este caso tú las deberías ir anotando para después agregarlas como negativas. Clínicas dentales la agregaría.
Odontopediatría también. Odontopediatra, odontopediatría, ambas. Endodoncia, digamos que no hago endodoncia, entonces no la agrego. Dentista infantil sí, porque eso iría en el grupo de odontopediatra y odontopediatría. Dentista infantil, ¿cierto? Las podría agregar en principio en un mismo grupo y después eventualmente las podría separar. Brackets transparentes es como lo de ortodoncia invisible, entonces lo voy a agregar. Dentista pediátrico también, porque iría en el grupo de odontopediatría. Urgencia dental no. Aparato invisible no, porque aparato puede ser cualquier aparato, no necesariamente de brackets o Invisalign. Odontólogo se me hace muy genérica. Endodoncia precio tiene intención comercial, pero dijimos que endodoncia la vamos a dejar afuera porque en este caso supuesto no hacemos endodoncia. Ortodoncista sí, porque si hacemos ortodoncia, en este caso alineadores también, porque los alineadores, aunque alineadores genéricos, puede ser alineador de otra cosa, entonces lo vamos a dejar fuera. Clínicas dentales baratas, mira, clínica dental barata, voy a dejarlo fuera porque yo no quiero gente que quiera pagar barato, entonces anoto incluso barata como negativa. Urgencia no, ortodoncia precio sí, dentistas baratos no la pongo. Precio de implantes dentales, interesante, sí, va al grupo de implantes dentales. Limpieza dental, digamos que yo hago limpieza pero no me interesa promover esa palabra, entonces la dejo fuera. Urgencia dental no, dentista económico no, dentista abierto hoy, interesante, ya. La voy a dejar fuera porque podría ser alguien que está buscando una urgencia, porque está buscando hoy para hoy, entonces podría ser como emergencia, entonces no lo voy a poner. Emergencia, dentista emergencia 24 horas no, dentista de urgencia no. Bueno, pero claramente hay un tema de urgencias dentales. Implantes dentales precio económico, no. Incluso económico lo podría dejar como negativa. Ortodoncia invisible barata, tampoco. Dentista de urgencia. Estética dental, sí, podría ser. Aparato dental invisible, sí. Periodoncista, no sé qué es eso, así que vamos a dejarlo fuera. Alineadores transparentes, sí. Dentadura fija sobre 4 implantes precio, sí. Retenedores de dientes, sí. Presupuesto Invisalign, sí, de ortodoncia. Precio de brackets, sí. Clínicas dentales near me, o sea, cerca mío, interesante. Precios de implantes dentales completos, sí. Alineadores dentales precios, sí. Carillas de composite, sí. Consultorio dental, sí. Retenedores dentales, sí. Aparato invisible precio, sí. Ortodoncia lingual, ortodoncia transparente, sí, sí. Invisalign, barato no me gusta. Precio de ortodoncia invisible, sí. Dentista familiar, también puede ser. Ortodoncia brackets, aparato invisible, precio. En fin, acá hay, si te fijas, acá Google nos mostró, dice que yo tengo 38 palabras clave seleccionadas, pero hay un montón de palabras clave. En este caso hay como miles de palabras clave. Entonces, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer? Seleccionar todas las palabras clave que aplican a tu caso y después que las selecciones, en este caso yo solamente voy a seleccionar 38 porque ya te hice la muestra y voy a agregar las palabras claves al plan. Entonces voy a hacer clic acá y aquí ves que está agregando palabras claves al plan. Y ahora voy a ver estas palabras clave guardadas aquí abajo. Entonces voy aquí a ver palabras clave guardadas y aquí me muestra ya todas las palabras clave que yo guardé. Ahora, yo aquí voy a hacer todas en un solo grupo para calcular la previsión de todo este grupo, pero después cuando tú haces la campaña realmente las vas separando por palabras clave relacionadas, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer una previsión que te lo voy a dejar en el siguiente video. Entonces tengo acá mis palabras clave guardadas. Ya, voy a poner aquí, ¿cierto? Santiago de Chile. Le puse el nombre del plan, le puse ejemplo de ortodoncia. Y ahora voy a ir aquí a previsión, donde dice acá previsión. Voy a poner aquí el lugar y voy a poner Santiago, de nuevo, Santiago de Chile. Voy a quitar Estados Unidos. Voy a poner guardar. Ya, entonces ahora me muestra la previsión para estas palabras clave, ¿ya? Para todas las palabras clave que tenemos guardado en acá, ¿cierto? Que son 38 palabras clave, que son todas estas que seleccionamos acá. Entonces la previsión
tenemos lo siguiente. Y aquí están los datos. Entonces te dice, su plan ya puede obtener 158 conversiones. Aquí está suponiendo una tasa de conversión. Por $930 con un presupuesto diario de $30. ¿Ya? Con un porcentaje de conversión estimado de 4,89. Entonces, yo te había mostrado hace un rato en la pizarra que podíamos suponer un 10% de conversión de los clics. Entonces acá nosotros, a mí no me gusta mucho hacerle caso a esta cantidad de conversiones acá, sino que a mí lo que yo rescato acá es primero que nada que acá estamos en un periodo mensual, porque te dice un presupuesto diario promedio de $30. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Si sacamos la calculadora, 31 días por 30 son $930. Entonces, esos $930 es en un periodo de un mes de 31 días, invirtiendo $30 diarios. ¿Ok? Entonces, en ese periodo de tiempo, te dice que podríamos tener 3.200 clics, 88.000 impresiones, un costo total de $930, un CTR de 3,7, ¿ya? Y acá dice CPC promedio de $0,29, o sea, casi 30 centavos de dólar por clic. Entonces, básicamente, si nosotros tomamos ya la calculadora y ponemos 0,29, que es el costo promedio, por 3.200 clics, por 3.200, da los 928 o $930 que te dice Google acá, ¿cierto? Que son estos de acá. Entonces aquí tú tienes los datos que necesitas, que son el CPC promedio, que es el precio, o sea, $0,29, y tienes la cantidad de clics, 3.200 clics. Entonces, si sacamos la calculadora, ¿ya? Tenemos 3.200 clics, 3.200 visitantes de la página. Vamos a suponer que el 10% convierte, entonces vamos a multiplicar por 0,1. Perdón, por 0,1. Son 320 conversiones, ¿ya? Que es casi el doble de lo que te dice Google acá, porque Google está suponiendo un 4,89% de conversión, pero yo voy a suponer un 10%. ¿Ya? O puedo usar lo de Google, que te dice que son 158 conversiones, pero a mí me da 320 porque estoy casi al doble. Y yo voy a convertir el 20% de esas conversiones en ventas. Entonces voy y multiplico 320 por 0,2 y me da 64. Entonces me da 64 clientes nuevos. Supongamos que cada cliente paga $500 en promedio. Por $500 da $32.000. Y yo me voy a haber invertido 930, ¿cierto? Entonces 32.000 dividido 930 te da tu ROAS, tu Return on Ad Spend, que es 34, que es una auténtica brutalidad y es real. Si fuese a la conversión que dice Google, que es 4,89, que es casi la mitad, digamos que es la mitad, sigue siendo un 17, que sigue siendo brutal y es totalmente real. Entonces, así tú haces la previsión. Ahora, aquí todas las palabras clave guardadas están metidas en un solo grupo, pero cuando tú las guardes, esas palabras, y las dividas bien en grupos de anuncios por palabras clave similares, te va a quedar la campaña optimizada y te puede rendir a los valores que yo te decía recién. Entonces, así tú sacas la revisión, ya sea para ti o para un cliente. Y así se calcula la previsión y de antemano tú puedes determinar el estimado de facturación adicional, por concepto de la campaña y cuánto inversión tendrías que hacer en Google Ads para obtener una facturación X, suponiendo tasa de conversión del sitio web y la tasa de conversión de cierre de venta. ¿Ya? Ahora, realmente las impresiones acá importan poco y el CTR aquí importa poco, sino que para efectos de la previsión vamos a usar estos datos que yo te digo aquí nomás. Ahora, nosotros entonces eso con esto. Y así entonces como haces una previsión y puedes pronosticar de antemano el resultado económico en facturación de una campaña en Google Ads. ¿Qué hacer ahora? Bueno, la verdad es que
con todos estos conceptos que yo te he explicado y todos estos recursos que te he entregado, realmente yo no considero necesario que yo grabe un curso completo, ultra detallado, con todas las cosas que hay que hacer. Con todos estos conceptos que yo te he explicado, tú ya tienes la película general y ya sabes y estás lo suficientemente equipado o equipada para hacer una campaña de buena forma. ¿Ya? Cursos con específicamente dónde se hace clic para hacer la campaña y la configuración y todas las cosas, eso realmente está en YouTube o está en cursos muy económicos de $10 en Udemy o Coursera, etc. Yo aquí te estoy dando los lineamientos macro. Tú con esto, más los recursos que te voy a dar en el próximo video, ya puedes implementar una campaña y te tienes que apoyar con nosotros a nivel de soporte para la implementación y la revisión de esto mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer ahora? Empezar. Haz tu investigación de palabras clave para ti o para un cliente y empieza y monta la campaña. Y tienes que empezar a practicar. Con todo lo que yo ya te expliqué, ya puedes ir a practicar y ver estos conceptos y en la medida que vayas avanzando, ir resolviéndolos con nosotros a través del soporte. ¿Ok? Entonces, en el próximo video te voy a dar algunos recursos y tutoriales recomendados que puedes usar para ver cosas ya más específicas, cosas técnicas de configuración que puedes tener y con eso ya estás más que bien, más el soporte y el acompañamiento que te podemos dar nosotros y la revisión que te podemos hacer nosotros, más los llamados de mentoría específicamente de tráfico, también te podemos ayudar ahí. Así que, ¿qué hacer ahora? Empezar de una vez. Recursos recomendados. Entonces acá y abajo arriba de este video te voy a dejar estos links que están acá. Te quiero dejar algunos recursos recomendados para que puedas empezar a montar tus campañas. Primero que nada son unos tutoriales oficiales de Google Ads en un canal de YouTube, que ahí los puedes ver. Hay un playlist muy interesante, que es este que está acá, te lo voy a mostrar. Este es un playlist de unos tutoriales de Google, que son de Google Ads. Entonces como puedes ver acá, son tutoriales técnicos, ya de configuración de campaña. Entonces son tutoriales oficiales de Google y por lo mismo yo te digo que no tiene sentido que yo te lo grabe si lo puedes ver incluso acá. Incluso sin ir más lejos, aquí acabo de ver que me salió, dice un curso completo de Google Ads 2024 y aquí otro de 2023 que probablemente sigan estando vigentes. Y de hecho, por ejemplo, acá hay una certificación gratis en Google Ads, ¿ya? Entonces esos cursos están gratis en YouTube. Entonces no tiene sentido que yo te lo grabe yo. Yo, como te decía, aquí te explico todos los conceptos más importantes, los lineamientos generales, para asegurarte que en concepto esté todo bien. Y después ya la parte técnica la vas viendo, por ejemplo, en YouTube. Hay otro canal que te recomiendo mucho que es de Alan Valdés, que es un experto en Google Ads, que tiene un canal muy bueno. Muy bueno, que es este, ¿ya? Y tiene acá un montón de tutoriales técnicos de cómo hacer Google Ads, cómo configurar conversiones, las palabras clave negativas, ¿cierto? Cómo vender cursos, ChatGPT para Google Ads, el tutorial aquí, por ejemplo, tutorial de Google Ads 2023, donde está probablemente muy vigente todavía. Entonces realmente con este canal de YouTube que es gratis y muchos otros más que pueden encontrar, debiera estar más que bien para el tema técnico específico de la configuración de campaña. Acá hay otro video que yo te seleccioné que es configuración de conversión en Google Ads, que lo tienes que tener, ¿cierto? Más aún en el tema de optimización, donde yo te dije que tenías que visualizar las métricas como las conversiones, y para visualizar esas conversiones tienes que configurar las conversiones en Google Ads. Y una clase de escalamiento de campañas de Google Ads de, en este caso, uno de nuestros miembros destacados, que es Alex del Ángel, ¿ya? Que es acá, ¿cierto? Alex del Ángel, miembro de nuestros programas destacados y especialista también en Google Ads, donde nos da una clase de escalamiento de campaña. Entonces con eso ya está más que bien para partir, más el soporte que nosotros te damos y el acompañamiento, así que a empezar a usar y crear tus primeras campañas en Google Ads.